Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a darle continuidad a la temática cómo mejorar la inventiva. El propósito de esta unidad, como ya lo hemos venido mencionando, es en parte a partir del estudio de las actitudes y aptitudes de las personas creativas, se pretende responder a la interrogante planteada en la temática, cómo mejorar la inventiva, y además reconocer cuáles son estas para fomentarlas a lo largo del estudio de la carrera. Recordemos que somos seres inacabados, estamos en constante aprendizaje, tanto de cosas buenas y otras no tan buenas. Y por lo tanto debemos ser capaces de irnos puliendo como seres humanos y como profesionales también. Son varias las actitudes y aptitudes que se han identificado en las personas creativas y las que son citadas en las diferentes fuentes bibliográficas. Sin embargo, solo mencionaré algunas que considero fundamentales. Sabemos que la creatividad es un proceso en el cual vamos creando una red de conocimientos para poder resolver problemas. Y para resolver los problemas que constantemente nos presenta la vida, nosotros requerimos ¿de qué? Requerimos de actitudes frente a estos problemas. Y también requerimos de aquellos conocimientos o aptitudes para poder resolverlos. Con estos refuerzos de que el proceso creativo demanda actitudes creativas y aptitudes creativas también. Ambas entran en juego. Solo para recordar los conceptos y las diferencias entre actitudes y aptitudes, la actitud es la conducta que tengo frente a una tarea o actividad, que si tengo ganas o no de hacerla, o qué tan haragán soy o indisciplinado o comprometida soy con todo lo que emprendo, etc. Pues con eso tiene que ver la actitud. La actitud es la conducta que tengo frente a una tarea o una actividad que se me ha encomendado. Mientras que las aptitudes, con P, aptitudes, tienen más que ver con la capacidad que yo tengo para echar a andar aquella actividad. Si tengo las habilidades desarrolladas para hacerlo, si sé hacerlo. Es como cuando, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, estoy recordando a algunos políticos que andan por ahí, por ejemplo, prometiendo en sus campañas que harán esto y lo otro. Puede que en algunos casos tengan la actitud positiva. Sin embargo, los puestos de servicio a la comunidad les quedan muy grandes, ya que no poseen las aptitudes y habilidades para cumplir esas promesas. Y por encima se les olvidan las buenas intenciones con las que llegaron. En estas circunstancias, los liderazgos creativos se vuelven claves para salir adelante. Bien, sabemos de que el mundo está lleno de personas con aptitudes creativas que no las utilizan porque a veces les falta la actitud necesaria. Muchas de ellas tienen problemas, por ejemplo, problemas de autoestima y están a veces erróneamente convencidas de que no han nacido para aportar nada nuevo. Eso suele ocurrir.
O también nos encontramos con que les falta curiosidad o les falta motivación. El primer paso para afrontar el reto que supone el acto de crear es tener una actitud adecuada. Desde este punto de vista, la psicología de la creatividad considera que la actitud creativa está formada por varios. Entre estos, destaca algunos como el instinto de curiosidad, el inconformismo, la motivación, la iniciativa, perseverancia y autoestima. Veamos en qué consisten cada una de estos, que seguro ustedes ya tienen una idea. Sin embargo, las vamos a ir abordando una por una. Cuando hablamos del instinto de curiosidad, la curiosidad es un instinto antagónico al instinto de conservación. Es lo que nos lleva a vivir nuevas experiencias. La curiosidad, en ese sentido, es valentía y nos empuja a afrontar riesgos para conocer cosas nuevas, a pesar de que puedan entrañar algún peligro para nuestra integridad física. Es el instinto que ha movido a los grandes inventores, descubridores y artistas. Muchas personas han perdido incluso su vida por haber acallado su instinto de conservación y haber seguido el impulso de su curiosidad. La curiosidad en este sentido es el primer motor de la creatividad. Prácticamente vemos que sin curiosidad no hay búsqueda y sin búsqueda es casi imposible que se produzca un hallazgo. La curiosidad innata es muy fuerte en los niños y llega a un punto clave sobre que anda por los 6 o 7 años, momento en el que acostumbra como a disminuir esa creatividad, que muy probablemente sea por culpa del rechazo que a veces se recibe del entorno educativo y también del entorno social. Entonces vemos cómo es que también, ¿verdad? Sin curiosidad no hay aprendizaje. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, sabemos perfectamente que si a veces se quiere obtener la atención de los estudiantes, hay que despertarles la curiosidad. Esto constituye obviamente un reto muy grande para las personas que nos dedicamos a la educación. Bien, otra de las características de las personas que es la actitud en relación al inconformismo. El creador en sí es inconformista. Las personas creativas tienen una actitud transgresora, no se conforman con las explicaciones y las soluciones que son normalmente aceptadas por la sociedad establecida. Se mueve normalmente las personas creativas andan por ahí y se mueven con bastante soltura, a pesar de algunas presiones o restricciones que les impongan los ambientes o los entornos. También las personas creativas desarrollan ideas razonables que muchas veces van en contra de la corriente social o de lo que piensan los demás. Se plantea sistemáticamente la posibilidad de mejorar lo existente con alternativas nuevas. O sea, no se conforma con cualquier cosa. Las personas creativas no se conforman con
con las cosas simples y normales, ya que tienen mucha capacidad para analizar lo opuesto o para visualizar las cosas que son diferentes. Entonces, vemos cómo es que las personas creativas, creo que a lo que más le rehuyen es al inconformismo. Por ahí me encontré con una imagen que considero de que es bastante atinada para esta actividad. Vemos los diferentes escalones. Dice, ¿en qué escalón estás colocado hoy? No lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo, ¿cómo hacerlo? Trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré, sí se puede. Entonces, vemos que una persona creativa o una de las características de las personas creativas es que no se conforman con muy poco. Siempre están tratando de hacer lo mejor que se pueda frente al trabajo que se les ha encomendado, ¿verdad? Bien, veamos otra de las actitudes que son bastante notorias en las personas creativas y que la mencionan bastante en las diferentes bibliografías. Esta es la motivación. A veces, por más que sea el cansancio frente a algunas tareas o actividades que se les encomiendan, las personas creativas siempre parecen estar motivadas. Es así como se denota en las personas creativas que tienen una alta motivación, una motivación intrínseca alta. Poseen una fuerza interior constante, tanto así que pueden pasar horas y horas trabajando. Y aunque estén cansados, siguen. Como que si hay algo que los obliga, a actuar hasta que cumplan con sus objetivos. Por eso se dice de que ellos perciben los problemas o dificultades como un desafío y los afrontan con mucha pasión. También no dependen del ambiente o de los entornos, ni de estímulos externos, o sea que no son de las personas que necesariamente necesitan que otros los estén animando para que hagan las cosas, no como cuando nosotros les decimos, mira, anda a comprar, por ejemplo, anda a comprar las tortillas, que hace la tarea, o por ejemplo, cuando tenemos problemas y necesitamos que nos alienten. Es más, las personas creativas perciben los problemas o dificultades como un desafío y los afrontan con mucha pasión. Es tan fuerte su motivación que no dependen ni de ambientes ni de estímulos. También a veces, pero no siempre, su motivación obedece al deseo íntimo de conseguir la aceptación y el afecto de los demás o a modo de premio de consolación, el aplauso o la admiración y el respeto de los demás. Pero en general, la motivación que tienen estas personas se puede incrementar a veces con el dinero o con promesas de futuro prestigio o de algunos placeres que ellos desean. Pero en general, lo que más les motiva a estas personas, a las personas creativas, es la voluntad inicial de ¿qué? De resolver un problema, de perseguir una satisfacción intelectual o emocional.
También se ha comprobado que cuando la motivación es suficientemente fuerte, la mente creativa visualiza fácilmente diferentes como alternativas de solución. O sea, las personas están tan motivadas que visualizan diferentes formas de resolver los problemas y a veces los pueden visualizar incluso con diferentes enfoques y todo para cumplir con los objetivos. En otras palabras, la motivación influye positivamente ¿en qué? En su fluidez mental. Los enemigos mortales de la motivación son el cansancio, el rechazo social y los fracasos continuados. Normalmente estos últimos son los que a veces tienden como a bajar un poco la motivación de las personas creativas, pero en general ellos poseen una gran motivación interna para echar adelante todo lo que tienen o lo que pretenden para cumplir sus objetivos. Veamos otra de las actitudes que es importante destacar en las personas creativas, es la iniciativa. Una persona creativa, en ellas prácticamente la iniciativa no se puede, la actividad creadora no se puede crear sin tener iniciativa. Hace falta participar en las diferentes propuestas de las ideas para idear y emprender actividades. No quedarse calladitos o juzgando a los demás cuando es el momento de aportar ideas que solucionen los problemas. Tampoco una persona creativa no se queda esperando a que los demás o que las otras personas hagan todo el trabajo y luego decir, yo lo pude haber hecho mejor. Sin embargo, se quedan calladas estas personas que a veces creen que pueden haber hecho mejor el trabajo. Una persona creativa toma esa iniciativa. Normalmente toman la batuta en relación a cómo resolver un problema. Entonces, se necesita de una disposición personal para poder dirigir acciones, para protagonizar, promover y desarrollar ideas desde las primeras filas para poder liderar equipos de trabajo. Gracias a su iniciativa, las personas creativas o el creador logra que se promuevan ágilmente actuaciones y que también se obtengan los recursos necesarios, venciendo prácticamente todos aquellos obstáculos que se van poniendo en el camino. Tener iniciativa es, además, la garantía de que la toma de decisiones inherentes al proceso creativo se hará con la rapidez necesaria y no se andarán perdiendo aquellas oportunidades que se presenten justo en el momento en el que las necesitamos. Bien, otra de las actitudes que vale la pena destacar es la profundidad. El creador, como ya lo decíamos, es inconformista, pero esto no puede quedar en una simple. A veces nosotros podríamos interpretar como que la inconformidad como un acto de rebeldía. Sin embargo, la profundidad de esta actitud no puede quedar como en una simple actitud de rebeldía, sino que tendríamos que interpretarla como una actitud que va más allá y que va más allá de lo que quieren crear, ya que tratan de profundizar en aquello que no les gusta. Las personas creativas tratan de ir buscando los porqués de las diferentes situaciones que se les presentan. Y esto a veces implica riesgos también. Implica riesgos que
que los pueden hacer enfrentarse con gente que a veces les moleste, es asumir esos riesgos y que por lo tanto no quieran moverse de su zona de confort y se resistan a cambios. También vale la pena destacar que las personas creativas piensan con profundidad, como ya lo decía, y no se conforman solo con lo que las otras personas dicen. No les bastan las respuestas ya conocidas y normales o las cuestiones básicas. Van más allá, profundizan en la situación problemática para poderle sacar el mayor provecho. Hacen un trabajo muy fino, ¿verdad? Como el que hace un escultor con sus obras. Veamos otra actitud, la perseverancia. Disponer de entusiasmo a prueba de bombas o adversidades en las familias, en el trabajo o limitantes. Prácticamente este entusiasmo o capacidad que tienen las personas creativas para resistir la frustración de los fracasos, aprender de ellos y persistir en la búsqueda de la solución deseada con tenacidad y sin desfallecer son características inherentes a los creadores. La perseverancia suele basarse en la confianza de uno mismo. Por lo tanto, la perseverancia es un indicador claro de la energía y el poder de nuestras ideas, de lo que creemos. Prácticamente es la fortaleza espiritual que nosotros tenemos para echar a andar algo y no dejar de creer en nosotros mismos, de que somos capaces de hacer una u otra cosa o de emprender aquellas soluciones que nosotros creemos que puedan funcionar. También la perseverancia proporciona la capacidad de concentración necesaria para que se dé el proceso creativo. Un efecto colateral de esta concentración suele ser a veces que no se siente el tiempo. No sentimos cuando se pasa el tiempo. Hay una distorsión del tiempo. Es bastante típico que un creador puede estar largas horas concentrándose en el trabajo que está haciendo. Incluso a veces se obsesiona y pierde la noción del tiempo que ha transcurrido, que realmente ha transcurrido. Otra de las actitudes y la última que voy a abordar es la autoestima. Los psicólogos coinciden que para crear hace falta tener una autoestima alta, que es una característica común que los creadores valoren de manera positiva sus aptitudes, ya que sin autoestima no existe o no hay capacidad para apasionarse por la vida que están creando. La autoestima es un principio dinámico del crecimiento y el perfeccionamiento personal. ¿Y se refuerza con qué? Con los logros que vamos adquiriendo en nuestro trabajo. A mayor autoestima, mayor creatividad. ¿Por qué? Porque incrementamos la confianza entre nosotros mismos. Bien, vamos a abordar ahora las aptitudes creativas. Las aptitudes se refieren tanto al ámbito psicológico como al ámbito físico o corporal. En ese sentido, es importante recordar la definición. Podemos hablar incluso de aptitudes muy condicionadas por nuestra genética, por nuestros genes, y de otras que
que hemos venido sembrando y cultivando en el propio ambiente o en los entornos en los que nos desenvolvemos. Así podemos decir que hay personas que nacen especialmente dotadas para ejercer una labor, tal como las personas con una constitución física ideal para algunos deportes, habilidades manuales, artísticas, sociales, intelectuales, etc. Y también están las personas que consiguen esas aptitudes o esa dotación gracias a que se han formado, a que han estudiado o que han practicado constantemente, así como lo hacen los diferentes deportistas, por ejemplo, cuando están practicando constantemente esas habilidades. Bien, la actitud creativa es condición necesaria, pero no suficiente para la creatividad, si no viene acompañada de las aptitudes adecuadas, puede resultar estéril. Las aptitudes creativas se pueden aprender y entrenar. Existen técnicas y métodos para ello. Por ejemplo, alguien puede salir diciendo en las redes sociales, pobrecito el estudiante con problemas de conectividad, y salir regalándole todo lo necesario para conectarse y recibir sus clases. Esa es una buena actitud frente a la problemática nacional con la que se puede ganar un rating a raíz de la pandemia. Pero ¿qué pasa con las directrices institucionales? ¿Qué pasa con las políticas, con los planes y partidas presupuestarias para estos sectores descuidados antes y ahora? Desde nuestras profesiones y puestos también es necesario pulir nuestras aptitudes. No se resolverá un problema solo con actitud. Se requieren de los conocimientos. Usted no pasará física solo porque diga, primero Dios voy a pasar física. Seguramente su Dios le diga, ayúdate que te ayudaré. Es decir, que pasará física siempre y cuando aplique métodos de estudio, así como un basquetbolista, por ejemplo, invierta tiempo para mejorar su técnica de tiro, estrategias de ataque en equipo, etc. De lo contrario, no rendirá los frutos esperados. En este sentido, las aptitudes creativas se pueden aprender y entrenar. En cada disciplina existen técnicas y métodos para ello. Y en ingeniería industrial, eso es lo que vamos aprendiendo también a lo largo de la carrera. Vamos aprendiendo diferentes técnicas y herramientas para poder resolver los problemas. Entre las aptitudes creativas podemos destacar estas: la sensibilidad perceptiva, el análisis de problemas, la detección y delimitación de problemas, la planificación de soluciones para los problemas. Veamos una de estas. En el caso de la sensibilidad perceptiva, vemos cómo es que Guilford expresó que la creatividad es la inteligencia de los sentidos, es la capacidad de atender convenientemente los estímulos y alertas sensoriales. Prácticamente nosotros, los seres humanos, desde la niñez vamos desarrollando nuestros sentidos, percibimos los ruidos, la calidad superficial de los objetos, qué tan ásperos o tersos son, etc. También captamos el mundo que nos rodea y las distintas situaciones que nos van afectando. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo descubrimos todo esto? Lo hacemos percibiendo detalles y matices que a veces no todo el mundo ve. Eso lo hacemos a través de ¿qué? De la sensibilidad perceptiva. Bien, en relación a esta aptitud, la detección y delimitación de problemas es muy aplicable
después de detectar un fenómeno con la sensibilidad perceptiva que ya mencionábamos anteriormente, entra en juego ¿qué? La intuición. Esta prácticamente nos permite ir identificando aquellos problemas o ir separando aquellos problemas que son irrelevantes de los realmente importantes. Es una capacidad básica para todo buen profesional. De acuerdo a Torrance, la capacidad de detectar y delimitar un problema importante donde la mayoría de personas solo ven cosas normales o problemas insignificantes es una habilidad fundamental de las personas creativas. Por ejemplo, imaginémonos el servicio de entrega de comida china. Imaginémonos que somos los responsables de resolver todos los problemas de atención al cliente. Los problemas registrados durante la semana son los que están en el cuadro que vemos ahí. ¿Cómo harías para separar los problemas irrelevantes de los que realmente son importantes? ¿Cómo resolverías a la brevedad posible esos problemas de atención que tienen un servicio de comida? Si nosotros observamos los datos, podemos identificar entre estos datos aquellos que tienen un mayor porcentaje. Así observamos en la tabla, por ejemplo, entre las quejas de atención al cliente están el atraso en la entrega, que representan un 28% de los clientes, se queja que tienen atrasos con las entregas a tiempo. Un 25% dicen de que tienen atrasos por el transporte. Y así, ¿verdad? Que se quejan un 13% por el producto dañado. Entonces, en esta tabla que observamos, ¿cuáles son los problemas que representan un mayor porcentaje? Son los primeros que les mencionaba, son los atrasos de entrega y de transporte. Prácticamente esos son los problemas más importantes que hay que atacar de entrada para poder reducir así la mayor cantidad de quejas que se presentan en relación al servicio. Prácticamente con esto, el 53% del problema estaría resuelto. Las aptitudes creativas es el análisis de problemas. Esta aptitud implica varios elementos que se deben desarrollar, de modo que para comprender la amplitud de esta aptitud, vamos a precisar en las siguientes. Por ejemplo, vemos la capacidad intuitiva, es la que nos permite visualizar y comprender el problema en su conjunto y contrastar nuestra experiencia para poder proponer soluciones de actuación razonables y rápidas. Está el reconocimiento de pautas como parte del análisis del problema. Es parte de la intuición con la que reconocemos rápidamente esos patrones y que a veces lo hacemos de manera inconsciente y lo hacemos para afrontar de manera urgente la situación problemática que se nos presenta. Es como cuando, por ejemplo, tu profesor reconoce patrones en los grupos que no se ponen de acuerdo con las fechas y horas para evaluación. Entonces, frente a una situación como esa, uno visualiza, no, mejor les programo, les doy de una vez la fecha y hora, porque si no, ahí no vamos a estar. La perspicacia también forma parte de la intuición, proporciona la
prácticamente vemos cómo es que la perspicacia proporciona la comprensión profunda de una situación y nos advierte de cuáles son aquellos datos o la información más relevante en medio de tanta información relacionada con los problemas. De modo que para analizar el problema es importante poder separar lo que es más relevante y hacer a un lado aquellos datos que no lo son. Las personas que carecen de perspicacia a veces no le dan tanta importancia a esto, mientras que las personas perspicaces van directamente al grano y al núcleo del problema. Las personas que no lo son a veces se pierden en lo irrelevante o en lo accesorio. Esta otra de los elementos importantes para analizar los problemas y es la racionalización, que es el poder de la función analítica y lógica que posee el cerebro humano. Es la capacidad de deducir e inducir, la capacidad de optimizar el uso de los recursos y simplificar los procesos. Hay otros componentes del análisis del problema y es la flexibilidad y fluidez mental, lo cual es muy importante para eludir las dificultades, las barreras, aquellos bloqueos o fijaciones mentales que a veces tenemos. Nos hace falta la capacidad de saber cambiar de enfoque a veces y no depender y no defender, por ejemplo, a capa y espada algunas ideas que a veces podríamos enrumbar. Incluso a veces no es bueno encapricharnos defendiendo ideas que pueden ser estériles, de modo que la flexibilidad mental se vuelve un requisito imprescindible para el pensamiento divergente y poder crear diferentes alternativas de solución. O sea que no es de clavarnos con una sola cosa siempre. Hay que ser flexible, tener esa fluidez mental. Bien, entre otra de las aptitudes creativas está la planificación de soluciones para los problemas. Con esto prácticamente acabamos de nombrar las principales aptitudes que nos servirán para analizar correctamente un problema. Sin embargo, el siguiente paso es planificar cómo resolver los problemas. De modo que esta planificación requiere de un autoconocimiento, de una autonomía, de un dominio del campo de la actividad y de la inventiva, imaginación y creatividad. Bien, abordemos cada uno en detalle. En relación al autoconocimiento, el autoconocimiento se refiere al grado de conciencia objetiva sobre nuestras fortalezas y carencias propias, que tanto nos conocemos a nosotros mismos. Se trata de evitar las carencias para que no afecten el proceso y potenciar así la fortaleza para conseguir la mayor eficacia. El autoconocimiento debería ser la base sólida sobre la que se asenta o se pueda asentar la autoestima, de lo cual hablábamos anteriormente, que es una actitud importante para la capacidad creativa. Otro elemento a considerar en la planificación de la solución para los problemas está la autonomía, también llamada independencia, que debe tener el creador, ¿verdad?, para poder formar sus propios juicios y actuar con autonomía personal e independencia del ambiente. Debe tener la capacidad de comprender, formular y realizar sus tareas profesionales
según propia iniciativa y sin ayudas externas. Prácticamente vemos cómo es que la autonomía también se basa en la capacidad de autoaprendizaje que nosotros tenemos frente a los problemas y del crecimiento personal a partir de todo ese bagaje y experiencias que vamos acumulando. También hay que destacar el dominio del campo de actividad, que a veces aunque podemos aplicar nuestra actitud creativa en todos los terrenos, en todos los campos, etc., debemos ser conscientes de que a veces es difícil ser igual de buenos en todo, por lo que habrán algunos estudios y experiencias específicas para campos de actividad concretos. También está la inventiva, la capacidad de innovación y la originalidad, que ya hemos venido hablando de este elemento que es fundamental en la planificación de solución para los problemas. Bien, otra de las aptitudes creativas, y es la última que voy a abordar, es la capacidad de elaboración. Prácticamente con esto vemos cómo es que todas las aptitudes mencionadas hasta ahora son como los pasos previos para resolver el problema. Pero crear no es solo imaginar, como ya lo habíamos mencionado antes. Recordemos que el proceso creativo se enfoca ¿para qué? Para resolver un problema que puede ser resuelto con la creación o el diseño de un bien, de un producto, de nuevos servicios, un nuevo procedimiento, el rediseño de un proceso, por ejemplo, nuevos modelos productivos, etc. Entonces, vemos que la capacidad de elaboración tiene que ver con aquella culminación del proceso creativo. De modo que hace falta llevar el impulso conceptual, creativo o aquella idea hasta la realización del producto o servicio. Se pasa del concepto de partida al resultado final. El creador debe tener aptitudes para planificar, desarrollar y ejecutar proyectos que conviertan las formulaciones teóricas en soluciones y actuaciones decisivas. En pocas palabras es llevar la teoría a la práctica, a la realidad, para que puedan solventarse los problemas. Muy bien, con esto termino esta sesión que ha resultado un poco larga. Agradezco mucho la atención que han brindado hasta el final y me despido con la siguiente frase. La creatividad radica en la pasión. Por eso no tenemos una fecha límite para desarrollarla. No conoce de edad, sino que se trabaja día a día. Bien, con esto finalizo.